No sé si ya te pregunté esto, pero escucha bien. ¿Qué ventaja saca Dios de hacer un pacto con nosotros? ¿Cuál es el provecho para Dios de hacer un pacto con nosotros? En la lección de esta semana vamos a entender un poquito mejor eso. Vamos a estudiar un poco más. Así que comencemos el estudio de esta semana a partir de ahora. Lección número 3, por siglos perpetuos. El verso para memorizar dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8. Vamos a estudiar esta semana el pacto de Dios con Noé y vamos a estudiar la historia del diluvio, cómo Dios puso fin a un momento negro de la humanidad. Vamos a entender cómo la historia del diluvio nos ayuda a entender términos como el remanente, como gracia, amor. Todo eso será parte del estudio de esta semana. Una curiosidad para usted es que la historia del diluvio no es única de la cultura judaica o de la cultura cristiana. Todas las culturas del planeta Tierra, en la historia antigua en especial, tratan de algún tipo de diluvio, de inundación, sean locales o sean universales. Así que la historia del diluvio no es algo nuevo de la cristiandad o del judaísmo. Pero la historia del diluvio trae características únicas que no se encuentran en otras culturas. Por eso vamos a estudiar esa historia que creemos que es verdadera y que creemos que nos puede enseñar muchas y muchas lecciones buenas. La creación tiene un ritmo. Cada día, al fin de la creación, Dios dice, y esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno. Y ese fue el ritmo de la creación. Cuando la creación salió de las manos del Creador, todo era perfecto. El enemigo vino y lo embarró todo. El pecado entró y creó todos los problemas. Pero el pecado se multiplicó en la nueva creación de una manera avasalladora, asustadora. Llegó al punto que Dios pues tuvo que intervenir. Pastor, ¿qué pecados cometieron las personas que vivieron antes del diluvio? No sabemos. La Biblia no nos revela. Elena de White habla un poco sobre el tema. Y infelizmente muchos pastores quieren conjecturar en relación a qué pecados, ¿no? Entonces, y es interesante cómo nosotros religiosos somos con el texto bíblico. Lo que a mí no me gusta, yo digo que era un pecado en la Biblia de esos no revelados. Yo me acuerdo un día, escuchando a uno de esos pastores, ¿no? Participaba de un panel con él sobre familia. Y alguien preguntó quién eran las hijas de los hombres que se presentan. Y en la lección vamos a hablar un poquito sobre eso. Y él dice que las hijas de los hombres eran unas mujeres que andaban maquilladas y usaban pinturas en los ojos. No hay ninguna revelación en relación a eso. Ninguna. ¿Está bien? Así que jamás permita a alguien decir, no, que la gente que vivió antes del diluvio clonaba. Yo escuché un día a alguien decir que clonaban dinosaurios, que clonaban gente, que hacían eso, que hacían lo otro. No tenemos ninguna revelación. Lo que sabemos es que la acción, la actitud de esa gente llenó la copa de la ira de Dios al punto de que Él mandara un diluvio. Pero la lección del día domingo muestra una cosa interesante. Nadie llega a rebasar la copa de la furia de Dios de la noche al día. Y aquí están los textos bíblicos que van mostrando cómo de poquito a poquito el pecado entró en la vida del ser humano. De poquito a poquito. Y gente, ese es el gran problema cuando hablamos de la historia del diluvio. Tenemos que mirarnos a nosotros. El punto es este. ¿Será que mi vida está buscando rebasar la copa de la ira del Señor, por así decirlo? Por veces nosotros nos preocupamos con pecados gigantescos y nos olvidamos de los pecaditos que poco a poco se amontonan, que al fin nos van a llevar a vivir pecados gigantescos.
La historia del diluvio es interesante porque muestra que uno puede llegar a ser lo que más odia y lo que más rechaza y lo que más tiene asco si no se cuida en estar conectado a la vid, a Dios. Es el gran mensaje del diluvio. Permanecer en Cristo, Él permanecerá en nosotros y nosotros viviremos de manera digna, buscando a Dios siempre, buscando encontrar en Dios siempre. La historia del diluvio es Dios mostrando que pasará un día. Él destruirá el pecado, pero salvará al pecador. Y eso es algo que tiene que estar en nuestra mente siempre. Dios odia el pecado. Dios no quiere el pecado, quiere destruirlo. Pero Dios nos ama a nosotros, pecadores. Y esa es una muy buena noticia. La lección del día lunes va a hablar sobre Noé. Y la lección la Biblia presenta tres características de Noé. La primera es de que era un varón justo, era perfecto y caminaba con Dios. Y mucha gente que me escucha hablar dice, pastor, es posible ser perfecto. No, no es. La manera como la Biblia se refiere a Noé no da base, no envasa la perfección o el perfeccionismo. Tanto así que sabemos de la historia de Noé y sabemos que se emborrachó y hizo cosas de las cuales se arrepintió. Él no fue una persona perfecta. Lo que sí entendemos en Noé es que Noé parece mantener una comunión con Dios adentro de lo que él conocía de Dios. Mucha gente en el mundo religioso condena la sinceridad, dice, no, está bien, no importa que eres sincero, tienes que estar en la verdad. Y si estás sinceramente equivocado, pues sigues equivocado. Y ese argumento es un argumento muy débil. La sinceridad del ser humano en lo que él conoce claramente es llevada en cuenta por Dios. Nosotros no sabemos lo que Noé hacía de bueno. La Biblia lo llama de justo, perfecto y caminaba con Dios. Pero la misma Biblia lo muestra borracho. Entonces, ¿qué es lo que Noé hizo? En su conocimiento, vivía una vida justa delante de Dios. Y esa su justicia, aunque imperfecta, halló gracia a los ojos de Dios. Y aquí está el gran punto de la vida de Noé. La vida de Noé es la Biblia mostrándome a mí que Dios quiere usar gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Aunque la Biblia lo pinta a Noé como justo, perfecto y que caminó con Dios, lo muestra como un hombre tomado, un hombre borracho que no tenía control propio, pero que ese hombre, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, fue usado por Dios para un momento único de la historia de la humanidad, lo que llevó más adelante al apóstol Pedro llamarlo de pregonero de justicia. La vida de Noé para mí es una inspiración. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no soy perfecto, yo sé que yo soy fallo, yo sé que yo tengo muchas debilidades. Por eso yo puedo seguir avanzando, porque Noé fue usado por Dios en su limitación. Ese mismo Dios que usó Noé quiere usarnos a nosotros. Ese es un mensaje de bendición. Y el pacto otra vez se muestra aquí en Dios haciendo algo por el ser humano. Dios queriendo alcanzar al ser humano. Eso para mí es fenomenal. Es tan bueno saber eso. Así que, querido, usted que se siente pequeño, insignificante, siente que pues nada funciona, pare un poquito. Hágale caso a la voz de Dios. Dios quiere usar su vida. ¿Está dispuesto a permitir que Dios lo use? La lección del día martes habla del pacto, ¿no? Donde Dios dice, haré un pacto contigo, Noé. Entra al arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos y los voy a salvar. Mucha gente piensa, y quizá valdría la pena corregir ese pensamiento hoy día, que el pacto de Dios con la humanidad es un pacto entre iguales. Dios haciendo una parte y el ser humano haciendo otra parte. Gente, entendamos esto. El ser humano jamás logrará cumplir su parte en el pacto. Jamás.
El ser humano es fallo, es imperfecto. Si esperamos que el ser humano cumpla con su parte en el pacto para recibir lo que Dios tiene a darlos, pues estaremos perdidos. De nuestra buena actitud, de nuestro buen comportamiento, de nuestra manera de ser como angelitos, jamás vendrá nada porque no somos nada de eso. El pacto de Dios con la humanidad se basa en gracia, en amor. Es más o menos como, y la lección trae esta analogía muy interesante de alguien que se cae de un barco y se está ahogando y entonces alguien allá encima le dice, mira, te voy a tirar un salvavidas para que te puedas agarrar a eso y salvarte. Ellos están haciendo un pacto, pero no es un pacto igual. Este aquí está salvo, este aquí ya tiene todo. El que está tirado allá dentro del mar o obedece o se acabó. Y es la misma cosa con nosotros y con Dios. Entonces, Dios me da. Si yo me voy a agarrar a lo que Dios me dio, pues esa es mi decisión. Su pastor, ¿en qué está basado el pacto de Dios con la humanidad? En gracia. Noé, obediencia y fe. Obediencia y fe. Pero por más que Noé obedeciera y tuviera fe, esa barca solamente salió adelante, solamente subsistió, solamente llegó a su destino final. Solamente lograron salir vivos de eso por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Nada de lo que Noé hizo fue por él, por su sabiduría o por su capacidad. Queridos, recuerde eso siempre. El pacto de Dios con nosotros se basa en la fe y únicamente en la fe. Y esa es nuestra salvación. Qué bueno que podemos depender exclusivamente de Dios. Ah, el arco iris. El arco iris es una de las cosas más hermosas. Yo tengo 2 hijas y cómo les encantaba de pequeñitas ver el arco iris. Y nosotros, pues siempre que veíamos un arco iris, se lo apuntábamos. Y los niños y las niñas se encantan, se enamoran de esos arcoíris. Y estos arcoíris, pues, se transformaron en símbolos, en señales de mucha cosa. Nosotros que creemos en la Biblia, creemos que el arco iris comenzó después del diluvio, como un pacto de Dios con la humanidad, una señal. Me da la impresión que a Dios le gustan esas señales de su pacto. Pero mira qué cosa interesante. Y gente, por eso es que a mí no me cansa destacar la importancia de la gracia en los pactos que Dios hace con la humanidad. ¿Qué puede hacer el ser humano para el arco iris? Nada. Absolutamente nada. Otra vez, gracia. Cuando Dios establece el arco iris, es para que el ser humano no solamente pueda recordarse que Dios nunca más hará un diluvio, pero es para que el ser humano se recuerde de que pues Él no es nada. Él no tiene ningún control sobre eso. Es algo que aparece sin que Él planee, sin que Él quiera, sin que Él elige, y desaparece sin que Él planea, sin que Él quiere, sin que Él elija. Las señales de los pactos de Dios con el ser humano son para destacar, sí, lo que Dios quiere hacer por el ser humano, también la protección de Dios por el ser humano, pero más que todo eso, para destacar todo lo que el ser humano es incapaz de hacer. Y querido, yo sé que por veces puede uno que sonar un poco deprimido, ¿no? Deprimiente, decir, no, usted no puede nada, usted no puede nada. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Porque toda mi dependencia está en Dios, toda mi dependencia está en Cristo. Yo puedo en Él las cosas. Yo puedo por Él las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, mi querido amigo y mi querida amiga, le voy a hacer una invitación muy especial. Ahora aquí en Estados Unidos está comenzando la primavera y por veces vienen algunas lluvias bonitas. Hoy día llovió todo el día aquí en Chicago. Levante la mirada y ve el arco iris. Y a partir de ahora, todas las veces que ve el arco iris, recuérdese, todo lo que tenemos viene por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Ese es su pacto con nosotros. En la lección del día jueves vamos a ser presentados a un concepto muy importante para nosotros adventistas del séptimo día. El concepto del remanente. Yo, Rubén,
creo que la iglesia adventista es la iglesia remanente. Noé es presentado como el remanente. Génesis 7:23 dice así: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en la barca. Este es el primer concepto de remanente en la palabra de Dios. El problema con el concepto remanente es no el concepto, y sí nuestra mala comprensión y mal uso del concepto de remanente. Mucha gente en su sinceridad, en su honestidad, no quiere aceptar una verdad sencilla. Ser parte del remanente o ser el remanente no me da a mí ningún privilegio especial. Ser el remanente, ser la iglesia remanente, no quiere decir que yo soy más especial que otros a los ojos de Dios. Esa es una ilusión religiosa que nosotros creamos. Porque soy el remanente, Dios le tiene un cariño especial al pueblo remanente. Dios ama a sus pueblos, Dios ama a sus gentes. Decir que Dios ama a uno más y a otro menos es no entender en absoluto el carácter de Dios. Ser el remanente, gente, no tiene que ver con privilegios o derechos. No quiere decir que yo voy a entrar primero a la Canaán celestial, que yo tendré una casa especial o que yo podré entrar una hora más temprano. No tiene nada de eso. Noé es el primer concepto de remanente. Pero no fue porque era especial. Es porque había una misión para él. Y su misión era muy difícil. Era recomenzar. Rehacer todo. Esa era la misión de Noé. Lo que queda claro del concepto de remanente en la lección de escuela sabática es que todo remanente tiene una misión. Y a partir del momento que yo dejo de cumplir con mi misión, yo pierdo mi estatus de remanente. Y ese es el problema con nuestra iglesia hoy día. Y aquí permítame tocar una herida que está entre nosotros adventistas del séptimo día. Queremos el estatus de remanente, pero nos estamos perdiendo en el cumplimiento de nuestra misión. Nuestra misión como remanente adventista del séptimo día es la predicación de la pronta venida del Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión. El día que dejemos esa misión a un lado, perdemos la razón de ser remanentes. Noé tenía una misión. Estaba clara esa misión. Recomenzar la humanidad. Querido hermano y hermana adventista, querido pastor adventista, se le ruego en el nombre santo del Señor Jesucristo, cumplamos nuestra misión de remanente. Cumplamos con nuestra misión de remanente. Avancemos con la misión del remanente. No la hagamos a un lado porque me gustan más otros temas que pueden tener su importancia y son bonitos y son especiales y son atractivos, pero el remanente tiene una misión. Mantengámonos fieles a esa misión. Al estudiarmos el pacto de Dios con Noé, se destacan las palabras gracia, pero se destaca también la palabra misericordia. Y es así que Dios nos mira a nosotros. Querido amigo y querida amiga que estuvo conmigo hasta ahora, lo bueno de Dios es su gracia y su misericordia. Y todo lo que somos nosotros, y todo lo que tenemos nosotros, y todo lo que conseguimos, y todo lo que podemos vivir nosotros, es por su gracia y por su misericordia. Y yo necesito renovar ese sentir en mi corazón todos los días. Creer que lo que yo tengo es por mi mérito y por mi merecimiento es estar viviendo una ilusión. O quizá estar viviendo
una esquizofrenia, una realidad que no existe. Respiramos, vivimos, caminamos, andamos, jugamos, comemos, nos enamoramos por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Aprovecha eso. Es bueno. Gracias por haber estado hasta aquí con nosotros. Gracias por su participación. Si llegó hasta aquí, por favor, considere suscribirse a nuestro canal. Marque que le gustó el video, marque la campanita de notificaciones. Y si puede, por favor, síganos en los medios sociales de siempre. Muy bueno tener su participación por allá. También en los comentarios, en la descripción del video, estarán los enlaces para los nuevos grupos de WhatsApp. Usted es muy bienvenido a participar de esos grupos. ¿Está bien? Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima semana. Chao.